Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Desastres naturales, huracanes, inundaciones, intensas olas de calor, sequías, ríos y lagos de colores extraños, erupciones volcánicas, incendios de bosques y ciudades, terremotos, amenaza de una tercera guerra mundial, migración masiva, persecución religiosa, falsos profetas, extraños virus paralizaron al mundo, señales del cielo, aumento de la maldad, desafuero, preocupación por el futuro, todo esto y más en La Profecía en la Noticia. La Profecía en la Noticia, con la participación estelar del teólogo Jesús Martínez y el periodista Néstor Landaeta. Amigos, bienvenidos a La Profecía en la Noticia, un programa dedicado a estudiar a través de lo que dicen las Escrituras, cómo se inserta la información a la luz de la Biblia. Hoy, al momento cuando estamos grabando este programa, hace unas horas ocurrió un terremoto en el sudeste asiático. Terremoto de 7.7 en la escala de Richter. Se habla de más de 100 personas fallecidas, daños estructurales tremendamente serios, tanto en Myanmar como en Tailandia. Parte de lo que viene ocurriendo de forma frecuente en el planeta. Y por esa misma circunstancia, por esa misma razón, nos hemos visto obligados a tratar de desglosar a la luz de las Escrituras el por qué están ocurriendo estas cosas que tienen a más de uno preocupado. Nos acompaña nuestro teólogo, el magíster Jesús Martínez, para ahondar un poco en detalles qué está pasando en el planeta, qué está pasando en el mundo. Hoy tenemos un programa dedicado al aspecto climático, otro tema que también está preocupando al mundo científico, al mundo de la meteorología, y por supuesto aquellos países que han sufrido intensas inundaciones, tormentas tremendamente grandes, incendios en algunas zonas. Todo eso y más estaremos analizándolos a través de la Escritura. Bienvenidos a La Profecía en la Noticia. Bienvenido, Jesús, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Néstor, un placer nuevamente estar aquí atendiendo, ¿no?, el llamado que nos hace estas señales que están ocurriendo en el mundo para poder presentarnos acá y llevarle un mensaje de esperanza a las personas. Mencionamos en uno de los programas que Dios utiliza todas estas señales, estos desastres naturales, fenómenos naturales, para advertir a la humanidad. Una especie de que la humanidad reaccione ante todas estas cosas que están ocurriendo, y nosotros estamos acá para ubicarnos en el contexto histórico en el cual se encuentra este mundo, porque consideramos que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, y esto nos está llevando inevitablemente a un fin inminente. Muchas gracias por la invitación. El aspecto climático. La Organización Mundial de Meteorología indica que 2024 fue el año más caliente, 0.90 grados Celsius, la medición que se hizo desde el año 2000 hasta 2024. Quiere decir que pudiéramos llegar a sobrepasar el límite de los 2 grados y eso pudiera poner en peligro la subsistencia. Ahora bien, el mes de julio fue... El mes del año pasado. Del año pasado registró el día más caliente en muchísimos años. Y se estima que lo que va de 2025, en el caso de Venezuela, de hecho ya se está mandando a reducir el horario de trabajo producto de los intensos calores que se avecinan para Venezuela. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia en torno al clima y cómo la Biblia se inserta en aquellos aspectos meteorológicos que son tan científicos, tan técnicos? ¿Cómo la Biblia encaja en este devenir climático? Bueno, antes que nada quisiera que me permitas una oración, pedirle al Señor sabiduría para que nos dirija en este programa. Y bueno, las personas también se conecten con nosotros, ¿no?, a través del Espíritu Santo. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por la oportunidad de trazar tu palabra nuevamente. Danos sabiduría para comprenderla y permite que donde quiera pueda llegar esta señal, tu Espíritu Santo pueda ir tocando corazones, muchas personas te puedan aceptar y algún día
heredar la promesa de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me gusta mucho una frase del científico Newton, que conversamos de él también en uno de nuestros programas, en el programa introductorio. Newton dice que la Biblia no se detiene a explicar el origen de los cielos, ni nada de esto, de estas señales que están ocurriendo. La Biblia no se detiene a explicar eso, pero sí nos indica cómo llegar allá, cómo llegar al cielo. Okay. Sin embargo, hay detalles que podemos inferir, como por ejemplo el calentamiento global, cambio climático, ya que existe en la Biblia un punto de inflexión con el diluvio. Los creacionistas creemos en un diluvio mundial, y está registrado en el libro de Génesis, a partir del capítulo 6 al 9, en donde, como consecuencia de esa catástrofe mundial, nosotros tenemos ahora un registro climático diferente al que el Señor estableció. Así que voy a compartir contigo unos versículos para que nos demos cuenta de este detalle. De acuerdo. Para que veas que a partir del diluvio el planeta Tierra cambió. O sea, el diluvio fue un fin del mundo, porque las escrituras dicen que todos los habitantes murieron. Todo ser vivo excepto 8 personas sobrevivieron al diluvio. Entonces imagínate la magnitud, y se volvió a reproducir el ser humano, las especies, a partir de allí. O sea, el mundo de aquel entonces colapsó, como bien dice el apóstol Pedro, todo pereció, anegado en agua. Pero vamos al libro de Génesis. Voy a leer el libro de Génesis, el capítulo 2. El versículo 5 dice lo siguiente, versículos 5 y 6: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Interesante dato. Había no hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Las escrituras nos dicen que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y los colocó en el Edén, no habían precipitaciones, no existían las lluvias, todo era un clima paralelo, una primavera eterna. Y Dios hacía que brotara un vapor. No existían las estaciones, ni primavera. Bueno, hablas de primavera eterna, pero otoño, el resto de las estaciones del clima, a un clima exacto, estándar. Sí, estándar y estable, ya que el hombre estaba en el Edén. De hecho, la escritura dice que como no había quien labrase la tierra, porque Dios le dio todo al hombre en el Edén, tenía todas las plantas, y Dios lo que hacía era regar con un vapor. Bueno, el hombre no tenía necesidad de sembrar, de todas estas cosas. El aspecto agrícola. Y no existía el pecado, y no existía la lluvia. Es un dato importante. No había llovido. No había llovido. No existía la lluvia. No existía. Los habitantes de ese mundo no sabían lo que era una lluvia. Por lo menos la primera pareja, ¿verdad?, que acabamos de leer acá, y los habitantes posteriores, antes del diluvio, no conocían la lluvia. Llega el personaje que todos quizás en algún momento de la historia hemos escuchado de él, Noé, y comienza a decir que va a llover y que el mundo va a llegar a su fin. Y ahí entran los burladores que conversábamos también en el programa anterior. Y cómo es eso que va a venir un fin si nunca ha llovido, porque lo que Noé decía era que el fin llegaría a través de una inundación de lluvia. Claro, ¿cómo le podían creer a Noé si nunca había llovido? Entonces es lo mismo que ocurre hoy día. ¿Cómo es eso? Que va a haber un fin del mundo si todo sigue igual y todas estas cosas. Entonces lo mismo ocurría en tiempo de Noé. Y la misma comparación la hace Jesús en Mateo 24, como en los días de Noé. Que ellos no se enteraron, no entendieron, dice la Escritura,
no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó. y se lo llevó a todos. No entendieron. Hay muchas personas que no entienden, y el no entender es falta de fe. Es falta de una relación con el Señor. Así que primer detalle, amigo Néstor, antes del diluvio, en la tierra existía un clima ideal. Era el clima ideal para toda La humanidad, tierra. para toda la humanidad. No había estaciones, no había invierno, nada de esto. Nunca había llovido. Nunca había llovido, tenemos un clima perfecto Muy bien. desde la creación. Entró el pecado, que lo estudiaremos en algún momento. Futuros programas. Entró el pecado y la situación cambia. Las escrituras nos dicen a nosotros que el ecosistema del planeta comienza a cambiar con la entrada del pecado. Vamos a detenernos un poquito allí porque ¿Por qué? cuando se supone que entra el pecado es con Adán y Eva. Ahora, ¿cómo se traslada el pecado al clima o al resto de la creación? ¿Cómo se contamina el planeta con el pecado? Si está enfocado o está dirigido a Adán y a Eva. Excelente pregunta, excelente pregunta. Y muchas personas no entienden este asunto porque no entienden tampoco que el pecado sea una condición. El pecado va más allá de un acto. El pecado es una condición que afectó todo el ecosistema, no solamente al hombre y la mujer o a la humanidad. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que la naturaleza gime, Muy bien. La naturaleza gime. con dolores de parto, y tú acabas de mencionar un terremoto, todas estas cosas, o sea, todo eso ha venido como consecuencia del pecado. Y fíjate la sentencia en Génesis capítulo 3, Dios hablándole al hombre y a la mujer: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está. Fíjate el efecto, ¿no? Sí. El pecado afecta el ecosistema. Si el clima era uno para todos, y el profeta Isaías dice que el león no comía corderos, fíjate tú hasta dónde nos afectó Sí. el pecado, ¿no? Basta con la palabra de Dios al decir anatema para la tierra. Sí. Es tremenda Sí, esa sentencia. El león comía pasto, el tigre y todas estas cosas. Uno a veces habla y las personas dicen, ¿será cierto o no? Difícil de creer Difícil. que un león comiera pasto. Y yo los invito a leer Génesis capítulo 1 al 3, y usted se dará cuenta que Dios le había ordenado al hombre que él fuera señor sobre todo lo creado. Ok. Y con el pecado el hombre deja de señorear a la misma naturaleza. Ahora hay animales que atacan al ser humano, se devoran entre ellos, la naturaleza gime. Y aquella frase famosa de que si la naturaleza se opone, Lucharemos contra ella. Y siempre ha tenido el hombre las de perder en este asunto, Siempre. porque el libro de los Salmos dice que la naturaleza obedece la voz de Dios. Son fuerzas incontrolables. Obedece la voz de Dios, simple y llanamente. Entonces, maldita será la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora el hombre le tocaba labrar. Labrar, Ahora, trabajar. y cuando tú labras, no sé si has tenido esta experiencia, depende Sí, del clima, del clima. de la lluvia. Claro, estas cuando cosas. siembras, si la lluvia no viene, Fíjate se tú seca. la advertencia, ¿no? Claro. Que te está mencionando la escritura. Espinos y cardos te producirá la tierra. Quiere decir que antes no lo había. Ahora la tierra iba a empezar a sufrir las consecuencias del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora tienes que hacer pan, sembrar el trigo, trabajar. trabajar. Antes no ocurría. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y comienza la escritura hasta el versículo 6 a ver cómo abundó el pecado en la humanidad, en el planeta. Era una cosa terrible. El libro de Génesis, el capítulo 6,
te dice que La maldad era mucha. que la maldad era mucha y que todos los designios que tenía el hombre era hacer el mal. Y Dios comienza a pasearse y dice que la tierra, versículo 12 estoy leyendo, y vio que la tierra estaba corrompida, porque todo lo que él había creado se había corrompido y habían corrompido el camino por el cual él lo había establecido sobre la tierra. Y dice la Escritura que Dios llama a Noé. Escucha bien el versículo, el 13. He decidido ponerle fin a esto. Versículo 13. ¿Por qué llama a Noé? Porque entre todos los hombres Era el único que merecía esa comunicación directa con Dios. era el que más estaba en los caminos del Señor. El apóstol Pedro dice el último pregonero, ¿no? De justicia. Claro, existían otras personas como Enoc, Que se lo llevó Dios sin conocer la muerte. sí, pero que fueron fieles. Sí. Sí, hubo personas fieles, pero hay algunos estudios que dicen que los habitantes antediluvianos alcanzaban los 7.000 millones. Fíjense ustedes, un dato importante. Nosotros- 7.000 millones, Casi la misma cantidad. casi lo mismo que de esta Aquí época. ahora 8.000 millones, Sí. pero bueno, Pues por allí van los números. bastante. Claro, era una población Y- bastante considerable. Y tú dijiste que se salvaron 8. Nada más. Y la Biblia hace énfasis en Noé. Y Dios le permitió a Noé llevar a su esposa, a sus 3 hijos y a sus nueras. Eso lo vamos a estudiar más adelante, porque a partir de allí el mundo se vuelve otra vez a poblarse a través de los 3 hijos de Noé, y aparece en escena el pueblo judío, y vamos a hablar de eso en uno de los programas, ¿no? El pueblo Y judío, también- cuál es la misión del pueblo judío, etcétera, etcétera. También es poco potable para el común de las personas entender que se hizo una embarcación, una especie de embarcación, el Arca de Noé. Hay películas, novelas, en fin, cantidad de situaciones donde se grafica cómo fue aquello. Ujú. Y de hecho creo que existe un museo en los Estados Unidos Sí. donde está una réplica de lo que es el Arca. En o lo que tamaño fue. real. En tamaño real. Se habla de más o menos unos 150 metros de largo. Correcto, 3 con- pisos. Con 3 pisos de alto, Correcto. 25 metros de ancho. Correcto. La ciencia debate de cómo se fue posible meter animales allí, y durante 40 días y 40 noches que dice el relato bíblico, Lo vamos a estudiar. pudieron subsistir de esa manera. Ese tema lo vamos a estudiar cuando estemos hablando de la inteligencia artificial. Muy bien, interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que los habitantes de ese tiempo eran como cavernícolas. Sí, Y sí. entonces tú te pones a ver de dónde sacó, cómo Noé cortó la madera, ¿Con qué herramientas? con qué herramientas, ¿Cómo calculó todo aquello? cómo la iluminó, ¿Cómo la iluminó? cómo hizo el sistema de asepsia Exacto. para tener los animales allí, qué utilizó para almacenar los alimentos. O sea, fíjate toda la estructura. Todas las variables. Que lo vamos a estudiar porque se infiere en el texto, pero ese es otro tema. Dice la Escritura entonces que Dios llama a Noé, y Noé comienza a hacer el arca, empezó a predicar, y eso le llevó 120 años, no por ineficiencia en el trabajo de él, eso lo vamos a estudiar después, sino Dios permitiendo que la humanidad escuchara y se arrepintiera. Los 120 años no fue la tardanza por Noé en hacer el arca, fue la misericordia y la gracia de Dios para que otras personas entraran en el arca, porque así actúa Dios, quiere salvar a la humanidad. Pero en esta dureza, terquedad del corazón del hombre, fueron más obedientes los animales que la humanidad. Me llama la atención, 120 años, quiere decir que la población de esa época tendría mayor cantidad de edad en comparación con la nuestra, Sí. que en promedio son 70, 80 años, y quizá uno que otro llegue a 100, pero vivir 120 años y hasta más. Las escrituras te lo dicen, que una de las razones era porque vivían muchos años. Entonces imagínate tener a alguien que todos los días está haciendo algo mal, a poner que está robando, todos los días roba, y va a vivir 500 años. Imagínate. Entonces Dios tiene que decirle, no, vamos a tener que llegar aquí a un corte y empezar
de ser. Pero bueno, llovió 40 días, 40 noches, y dice las escrituras que el agua superó 8 metros por encima del monte más alto. O sea, todo el mundo quedó Bajo las aguas. bajo las aguas. No quedó absolutamente nada. Entonces, imagínate un mundo cubierto de agua, indudablemente la naturaleza y el clima comienza a cambiar. Alterarse, evidentemente. Claro, porque entonces al entrar el sol, el agua se evapora, Se evapora. y todas estas cosas que nosotros Claro. conocemos. Sin embargo, después de estar en el barco, en el arca, Noé y su familia un año, y los animales tuvieron que quedarse un año a esperar que... Las aguas bajaran y se secara, la tierra se secara. Ok, entonces dice el libro de Génesis, el capítulo 8, fíjate tú, el versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, Frío y calor. después del diluvio. Ajá. Antes no, Cementera y la siega, algo relacionado con la agricultura. con la agricultura. Muy bien. Frío y calor, Frío y calor. estaciones, Muy bien. frío y calor, las estaciones del año, el verano y el invierno, el día y la noche. Una sentencia que da Dios después del diluvio. La tierra no llegó a ser la misma. Y era una de las cosas que nosotros conversábamos en nuestro primer programa, que yo te decía que una de las diferencias de nosotros con predicadores del pasado Ujú. es que nosotros vemos hacia atrás, ¿verdad? Y ellos no vieron por lo menos la capa de ozono deteriorada. En lo absoluto. Y Noé no contaba con conexión a internet, por ejemplo. Entonces redes sociales. nosotros sí vemos que ahora el sol, los rayos Ni ningún ultravioleta, libro de geografía, ni nada por el estilo. nada, aunque era muy inteligente que lo vamos a Claro. estudiar. Entonces nosotros vemos que los rayos solares, debido al daño que ha sufrido la capa de ozono, entonces entra y ahora la Tierra calienta más. Ahora Los bien. científicos dicen que con el tsunami la Tierra se inclinó unos grados y eso ha llevado a que ocurran terremotos más seguidos. Te das cuenta que eso no ocurría antes, que ocurren ahora en nuestro tiempo. Tú y yo estamos llamados a decirle a la gente que estamos en un tiempo crítico de la historia, trascendente de la historia, especial, como usted lo quiera llamar, para que usted escuche y sepa que algo está por ocurrir y que este mundo hay que tomar decisiones con respecto a nuestro Dios. Indudablemente, Jesús, hay gente que escucha estos relatos y dice, no, ya incluso hay algunas personas que piensan que había otros habitantes o había un mundo paralelo antes del diluvio, hay otros que piensan en seres inteligentes, hay otros que creen que en definitiva esta es una simbología de lo que pudo haber ocurrido y que el diluvio no fue el único evento catastrófico de la Tierra. Se habla de un impacto de meteoro que acabó con los dinosaurios y estas cosas. Hay otros que piensan que en definitivo esto debe tomarse solo como una referencia simbólica, no de manera literal o literalmente, porque según la ciencia estas cosas, esta cronología de sucesos no encaja dentro del mundo científico. Y Bueno, lo has dicho bien, dentro del mundo científico, porque dentro del mundo científico hay científicos ateos, ujú, evolucionistas, y hay científicos creacionistas y creyentes. Esa línea, si son sinceros en su fe, saben que la única catástrofe que las escrituras como palabra de Dios nos señala que ocurrió es el diluvio. las evidencias. Las evidencias sí lo muestran. Ujú. Que permanezcan callados y no dar ciertas pruebas ya es otra cosa, pero las evidencias están allí. Fíjate que lo que te dije al principio con la cita de Newton, la Biblia no se detalla, no se explaya a explicar todas estas cosas, pero vimos la razón de las estaciones. Te lo acabo de leer ahorita. Ok. Te lo dice. La Biblia no es un libro científico, pero la palabra de Dios te da respuesta para todo. Que debe ser más que suficiente para que la persona pueda tener una idea más cercana a la verdad de lo que ocurrió en el pasado y de lo que puede ocurrir en el presente. Claro, porque ¿qué razón te dan los científicos para las estaciones? Que forman parte del clima, que es un sistema natural que está estructurado de manera que para nosotros es muy normal
el verano, el otoño, la primavera y todo lo que corresponde al clima es muy normal, pero eso es para algunos, porque los que viven en el trópico es otra cosa. Exacto, pero, Sí. pero creer que todo obedece a una lluvia intensa y luego se secó y aquello alteró el clima, parece poco Sí. probable, y para la ciencia no es lo suficiente, no son datos suficientes, medibles, cuantificables, y de hecho la evidencia es muy poquita, excepto lo que está en la escritura, Y lo mismo ocurre. y hacen que desechen este relato. Sí, y lo mismo ocurre con otras cosas que lo vamos a ir analizando, porque quedaremos asombrados, impresionados con algunos datos que da las escrituras. O sea, la escritura es la única prueba que tiene el creyente, que se corrobora con la historia para saber que este libro es la palabra de Dios. La acción del hombre en lo que es el deterioro del clima, ¿hasta dónde llega? Y si lo combinamos con el relato bíblico, ¿qué culpa también tiene el hombre en lo que en la alteración del clima? Sí, evidentemente Apocalipsis te dice que Dios le va a pedir cuenta al ser humano, porque por lo menos el daño de la capa de ozono es debido a la contaminación producida por el hombre, las grandes empresas, qué sé yo, ¿no? Los aerosoles, aire acondicionado, La industria. la industria. Los desechos. Y ahí tiene el hombre su cuota Los desechos de responsabilidad en los mares, en los desechos. mares, la contaminación general en basura, en desechos de todo tipo. Todo eso, amigo Néstor, ha hecho que el planeta esté gimiendo ante estas situaciones, y Apocalipsis dice que Dios le va a pedir cuenta al ser humano porque la creación la hizo Él. Todo lo que existe aquí es de Él. Y nosotros fuimos llamados a ser mayordomos, y si nosotros no cuidamos esto, el Señor tiene que pedirnos cuenta. Eso está reflejado en todas las escrituras, en muchas parábolas, que el tiempo no nos daría para hablar de todo esto, pero de que le va a pedir cuenta, le va a pedir cuenta. El sol ahora pareciera que pega con mayor intensidad en este momento. También Sí. está contemplado en las escrituras. Sí, antes de hablar un poquito del sol, te iba a leer el libro de Job, capítulo 37, versículos 9 y 10. Escucha bien este tema. ¿Por qué lo escuchamos? Porque ya te dije que había un solo clima, después el clima cambió, después el diluvio. Cosa que los científicos colocan eras, ¿no? La era de hielo, la era de todas estas cosas, ¿no? Y no da tiempo para que abunde tanto el pecado. La cronología bíblica dice que son 6.000 años. No existen millones de años. En esta tragedia, en esta contaminación, sería algo lamentable. Ahí sí yo cuestionaría a Dios, que deje millones y millones sucumbiendo a la humanidad o al planeta Tierra gimiendo. ¿Y dónde está su misericordia? Por eso es que esa línea científica más bien sí cae por el peso de las evidencias que las escrituras y otros estudios arrojan, ¿no?, al respecto. Pero fíjate lo que dice. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Porque el soplo de Dios fue el que hizo el hielo y las anchas aguas que se congelan en los polos. Que por cierto se están derritiendo. Bueno, pero fíjate tú, cayó tanta agua en el diluvio, y volvemos otra vez al diluvio. Te dije al principio que era el punto de inflexión, el diluvio. Cayó tanta agua en el diluvio. Dice la Biblia que subía agua De debajo debajo de la tierra y caía de arriba. O sea, no había escapatoria. Ya va, Jesús. O sea, que podemos pensar que el agua del diluvio está congelada en los polos. Te lo acabo de leer. Wow. Revelador. Parte del agua. Otra, esperó que se secara, pero ¿cuándo se iba a secar? Todo ese montón de agua. A menos que Dios no interviniera. Y Dios intervino. Interesante. Hizo un pacto con Noé, y nosotros lo conocemos, el arco iris y todas estas cosas, que seguramente iremos a hablar más adelante. Y dice Job, o el autor del libro de Job, muchos creen que fue Moisés, dice que Dios tuvo que intervenir, y esas aguas que sobraban Las congeló. las congeló en los polos, y ahí tenemos otra evidencia del clima. Nuestro clima hacia los polos fríos
y hacia el centro calor, etcétera, etcétera, que eso sería una explicación más científica y no nos compete a nosotros mucho ese terreno, ¿no? Sino el que está aquí revelado. Me preguntaste del sol. Y sí. Ahorita mismo dijiste que se están descongelando. Por eso, es que sin la acción de los polos congelados, Sí. el clima, si se derrite como está pasando en este momento, evidentemente el clima como lo conocemos ahora va a sufrir una seria alteración. De hecho, ya lo está evidenciando. Correcto. Y fíjate. Y la luz de la luna será como la luz del sol, en una profecía de Isaías. Y la luz del sol será 7 veces mayor. Imagínense ustedes, es lo que está pasando ahora. Te das cuenta que antes, si miramos atrás, la capa de ozono estaba sana. Quizás habían días calurosos porque el clima cambió después del diluvio, pero ahora nosotros sentimos Una intensidad. cáncer de piel, que en la playa, todas estas cosas que Claro, nosotros vemos. los ríos se una secan, consecuencia. lagos que se secan, polos que se derriten. Polo que se derrite. ¿Quiere decir que estamos viviendo en este momento lo que acabas de leer? Sí, yo considero que sí, estamos empezando a vivir estos días calientes, producto de ese cambio climático como consecuencia de la administración del ser humano, de no cuidar este planeta, y entonces ahora nosotros estamos sufriendo todas estas Y ahora bien, consecuencias. ¿cómo protegernos ante lo que se avecina? Nosotros solamente tenemos una protección que es en Dios. La única protección que tenemos, amigo Néstor, es en Dios. Confiar plenamente. Esperar en Él. Nosotros tenemos en la lista, en el menú, vamos a decirlo así, de programa, hablar sobre un asteroide que supuestamente va a caer en el 2032. Y las escrituras, dentro del grupo de fenómenos, de las señales de fenómenos sobrenaturales, están señales en los astros. El Señor Jesús nos dejó. Y el calentamiento Forma parte de ese grupo que de está ese allí grupo. en los fenómenos naturales. Y nosotros estamos viviendo estos días de que sentimos el calor. Tú dijiste, el año pasado fue el día más caliente. Yo no sé El año cuántos más años. caliente. El año más caliente. El año más caliente. Yo no sé cuántos años. Bueno, ¿Después desde de cuántos años? 24 años y viene subiendo el clima. Pero no se registraban días Desde tan calientes. Sí, ha sido Quizás fenomenal. sí, no sé. Ha sido fenomenal en los últimos 20, 25 años, el aumento de la temperatura. Y eso va a traer serias consecuencias no solamente a nivel climático, a nivel agrícola va a ser devastador. Sí. Va a empezar a escasear el alimento, porque lo leímos ahorita con Ajá. la siembra. así es. Fíjate. Habrá, que lo leímos ahorita. O sea, Ajá. si la tierra no reúne las condiciones, entonces va a empezar a escasear El alimento. el alimento. Y eso va a traer serias consecuencias. Fíjate que toda la respuesta que te está dando la Biblia. Exacto, que no, como muchos dicen que de pronto no es aceptable tal cosa, sino que, bueno, fíjate, cómo Fíjate. la Biblia va dándonos una gráfica de lo que está ocurriendo ahora, cómo nos acerca. En la perfección de Adán y Eva, o sea, al principio de la creación, un clima perfecto, ideal. Entró el pecado y comenzó la tierra a cambiar, las condiciones de esa perfección comenzaron a cambiar para mal. Pero para aquellos que no confían en la palabra, para aquellos que no confían en Dios, ¿cómo hacer para protegerse? Tú dices, bueno, nos queda Dios, pero solo aquellos que tienen fe, y los que no tienen fe, los que están viendo el programa, que están buscando la manera de protegerse. Yo creo que ¿Cuál es el mensaje que podemos dar? Por eso es que estamos viendo este programa. O estamos nosotros haciendo y ellos viendo ese programa. Para que busquen, de cierta manera, a Dios. Porque, bueno, los creyentes deberían estar dentro del arca. Deberían confiar. Deberían estar confiar. confiados. Y el que no, bueno, oye, está escuchando porque la fe viene por el oír y entonces dice, conchale, ¿verdad? Algo está ocurriendo en el mundo y yo Aunque debería te buscar confieso. a Dios. Yo siento un poco de preocupación y temor por lo que está pasando. Yo también. Además de que somos hombres de fe, pero... Sí, pero hombres al fin. Exacto. Llega un momento en que uno duda, la avalancha de información, es decir, el volumen de información es tan grande que no has terminado de digerir una cuando ya viene la otra. Y pareciera que en este momento, que estamos grabando el programa, y en estos momentos donde los días pasan de una velocidad increíble,
la información también viaja a una velocidad increíble y nos estamos enterando de cosas tremendamente impactantes. Y pareciera que estamos en un momento crucial. Pareciera que de un momento a otro todo parece que va a colapsar. Entonces, en realidad preocupa, y por eso es que estamos haciendo la profecía en la noticia, para que la gente busque de Dios, para que la gente se acerque un poco a la Escritura y sepa entender lo que significa tener fe. Correcto, ahí es donde entra el mensaje del Evangelio como un bálsamo, como un consuelo ante estas situaciones, porque cada generación tuvo su dosis de tragedia, porque el pecado, el momento en que entró, se convierte en una condición de todo el planeta, del planeta entero, y entonces toca sufrir, toca buscar el pan, toca labrar, toca recibir el frío, el calor, las tragedias, y Dios dice constantemente: venid a mí, venid a mí. La única solución es ir a Él, porque Apocalipsis dice que en algún momento Dios le va a poner fin a esto, va a erradicar el problema del pecado y creará cielos nuevos y tierra nueva, y nosotros somos llamados a ser parte de ese nuevo mundo. Es interesante lo que acabas de decir, porque es la promesa, es la esperanza. Sí. Aunque usted es teólogo, hay muchos que se autodenominan profetas y están dando cantidad de profecías. Hay gente que usa los medios tradicionales y las redes sociales también para dar pronósticos de cosas que van a suceder dentro de poco. Hay señales en el cielo, hay elementos que indican que de un momento a otro ocurrirá algo, y muchos se han autodenominado profetas. ¿Es posible contar con profetas en la actualidad creíbles? ¿Se le puede dar crédito, aunque Amós en uno de sus capítulos, en el capítulo 3, verso 7, si no me equivoco, que Dios no hace nada sin hablar con los profetas, y Joel dice que en el último tiempo ancianos y niños tendrán que ver visiones? Es una herramienta. Pero son tantos, y la pregunta es: ¿a quién creerle? Aquí está, no podemos salirnos de este cerco. Yo trataré en lo posible de dar una respuesta lo más ajustada a la palabra de Dios, Escritura. Porque si yo digo algo que no se cumple, entonces no hablaría en nombre de Dios. El profeta no se puede equivocar porque está hablando en nombre de Dios, y Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Entonces lo mejor es evaluar a esa persona que dijo cuáles son sus frutos, para yo entonces aceptar ese mensaje si proviene o no de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que evaluar muy bien. Como dice Juan, hay que probar ¿Quién es el que se autodenomina profeta y está diciendo estas cosas para alarmar, para acercar a la gente a la Biblia? ¿Cuál es el objetivo? Sí, yo te he dicho a ti que no debemos ser alarmistas con este tipo de programas, sino llevar a las personas a un encuentro con el Señor. Y hemos hablado del cambio climático, del calentamiento global, que es un asunto político ahora en el mundo. Sí. Es un asunto ya político, y más adelante vamos a hablar del asunto político. Pero por ahora, amigo Néstor, aunque muchos dicen que lo del cambio climático es cuento también, que eso no existe, que forma parte de una agenda oculta, que de eso también estaremos hablando en futuros programas, la Agenda 2030. Hay que preguntárselo a la gente que sufrió el terremoto. Hay gente que dice que eso es mentira, que eso es una manipulación, que eso nunca ha ocurrido, y lo que está pasando ahora con el clima es artificial. Bueno, y que es provocado también. Nosotros fuimos vivimos la experiencia el año pasado de esos meses calientes. Y por algo nos están advirtiendo las autoridades que tenemos que reducir el tiempo de trabajo en Venezuela por aquello de que viene mucho sol, mucho calor para el país. Entonces, en resumen, por el tema de hoy, en el pasado, Dios tuvo que llamar a un hombre porque venía el fin, producto de las condiciones que reunía el planeta, morales en el caso de la humanidad, y cómo cambió el clima, ¿no?, que hemos venido hablando. El Señor Jesús hace la analogía de los días de Noé, serán así parecidos a los últimos días, ¿verdad? Donde la gente también estará en lo suyo, creen que esto es puro cuento, pura fábula, llegará a la destrucción y algunos se quedarán. Mateo 24. Mateo 24. Allí lo pueden leer con toda claridad. Con toda confianza también, porque es la palabra del Señor. Solo hay que orar y el Señor lo va a guiar a cada persona. Si la persona busca a Dios sinceramente, el Señor le va a guiar. Yo creo que es nuestra única
defensa, nuestro escudo en estos tiempos de tribulación. Bueno, Jesús, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Y ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. De esta manera nosotros llegamos al final de la profecía en la noticia. Vayan con Dios, tengan mucha fe. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Agradecido. Dios le bendiga.